Era un amanecer pesado en Caracas, la ciudad parecía estar atrapada en un limbo entre la esperanza y el desencanto. Nicolás Maduro, líder de un régimen que había mantenido un férreo control sobre Venezuela durante años, enfrentaba una tormenta que ni su gobierno, con todo su aparato de represión, podía contener. Los días anteriores habían estado marcados por una oleada sin precedentes de manifestaciones. Desde las montañas de Mérida hasta las playas de Margarita, el pueblo había salido a las calles en un grito unificado. Libertad para los presos políticos. Justicia para Venezuela. Era una lucha que ya no era solo de los opositores, sino del país entero. Hasta en los barrios más humildes, donde el chavismo había sembrado sus raíces, el descontento florecía como una planta silvestre indomable. El inicio de la tempestad, la presión internacional también era abrumadora. Los líderes mundiales, anteriormente cautelosos, ahora hablaban con firmeza. Estados Unidos, Europa, y hasta países aliados de Maduro como Rusia y China, comenzaron a distanciarse. Sanciones económicas y diplomáticas llegaron como una lluvia implacable, pero lo más devastador fue un informe demoledor de las Naciones Unidas que documentaba atrocidades que no podían ser ignoradas. En el corazón del caos, las cárceles que albergaban a presos políticos se convirtieron en símbolos de la lucha por la libertad. Dentro de sus muros oscuros y opresivos, hombres y mujeres de todas las edades soportaban un sufrimiento inimaginable, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Leopoldo López, en el exilio, se comunicaba clandestinamente con otros líderes opositores que aún resistían desde el interior. En los calabozos, los detenidos escribían mensajes en papelitos diminutos que lograban sacar hacia el exterior, alentando al pueblo a no detenerse. El golpe definitivo, el punto de quiebre llegó cuando un grupo de militares, hasta ahora leales al régimen, decidió actuar. Liderados por el general Torres, conocido por su astucia y valentía, formaron un frente clandestino con el objetivo de forzar un cambio. Durante semanas habían trabajado en silencio, infiltrándose en las redes del poder, hasta que finalmente dieron el golpe maestro. En un evento transmitido en vivo, los soldados secuestraron la señal estatal y difundieron un mensaje al pueblo. Venezolanos, el tiempo del miedo ha terminado. Nos unimos a ustedes para exigir justicia y la liberación de nuestros hermanos encarcelados. La historia no perdonará a quienes callen frente a la opresión. Millones se volcaron a las calles. Las barricadas se llenaron de banderas y consignas. En el Palacio de Miraflores, Maduro, visiblemente pálido, intentaba mantener el control. Pero era evidente que el régimen se tambaleaba. Sus ministros discutían entre sí, y algunos ya buscaban maneras de huir del país. Las Fuerzas Armadas, tradicionalmente su último bastión de poder, comenzaban a dividirse. El día decisivo, la escena culminante ocurrió el 23 de julio. Bajo una presión insoportable, Maduro convocó una rueda de prensa. En cadena nacional, su rostro mostraba una mezcla de miedo y resignación. Las palabras que salieron de su boca resonaron en cada rincón de la nación. Hoy anuncio la liberación inmediata de todos los detenidos por causas políticas. Este es un acto de paz, un paso hacia la reconciliación nacional. El silencio duró un instante antes de que las calles explotaran en gritos de júbilo. Las familias se abrazaban, llorando de felicidad. Las puertas de las cárceles se abrieron, y los prisioneros, muchos con el rostro demacrado pero con el espíritu intacto, salieron como héroes victoriosos. Fue un espectáculo inolvidable. Madres corriendo hacia sus hijos, esposos reencontrándose con sus esposas, y líderes políticos alzando los brazos hacia el cielo como símbolo de la libertad recuperada. La caída, pero no todo terminó ahí. La presión continuó. La Asamblea Nacional, fortalecida por la movilización popular, inició un proceso para llevar a Maduro y a sus principales aliados ante un tribunal internacional por crímenes de lesa humanidad. El líder, ahora un hombre quebrado, huyó en un avión privado hacia un destino desconocido, dejando atrás un país que, aunque herido, comenzaba a sanar. El resurgir de Venezuela. En los días y semanas siguientes, Venezuela se transformó. Un gobierno de transición liderado por figuras clave de la oposición tomó el poder, prometiendo elecciones libres y reformas profundas. Las calles que antes eran escenario de enfrentamientos se llenaron de vida y esperanza.
Los muros antes cubiertos de grafitis de protesta ahora lucían coloridos murales que celebraban la libertad y la unidad del pueblo. La historia recordaría este momento como el día en que un régimen cayó no por el poder de las armas, sino por la fuerza de un pueblo decidido a recuperar su dignidad. El renacer de una nación. El proceso de reconstrucción no fue inmediato. Venezuela había sido devastada por años de corrupción, mala gestión y divisiones sociales profundas. Pero la liberación de los presos políticos marcó el inicio de una nueva era, una en la que los venezolanos, sin importar su ideología, comenzaron a trabajar juntos para reparar los daños. El gobierno de transición. El gobierno de transición, encabezado por líderes que habían sufrido en carne propia la represión del régimen, enfrentó desafíos monumentales. Su primera medida fue organizar elecciones libres bajo supervisión internacional, garantizando que cada voto fuera contado. Por primera vez en décadas, los venezolanos sintieron que su voz realmente importaba. En los meses siguientes, comenzaron a llegar delegaciones de países amigos. Ayuda humanitaria, medicamentos y recursos para reconstruir la infraestructura del país comenzaron a fluir. Pero quizás el mayor logro fue la reactivación del talento nacional. Miles de venezolanos en el exilio regresaron a su tierra, trayendo consigo conocimiento y experiencia adquiridos en el extranjero. El juicio del régimen. El capítulo más emblemático de esta transición fue el juicio de Nicolás Maduro y sus principales colaboradores. En una corte internacional, testigos presentaron evidencia de torturas, desapariciones y crímenes de lesa humanidad. Familiares de las víctimas tuvieron la oportunidad de contar sus historias, y el mundo escuchó con asombro y horror los detalles de la represión. Maduro, escondido en un país aliado, trató de evitar su captura, pero la presión internacional lo alcanzó. Finalmente, fue arrestado y extraditado para enfrentar la justicia. El juicio no solo cerró un capítulo oscuro en la historia de Venezuela, sino que envió un mensaje claro a otros líderes autoritarios. El poder no es eterno, y los crímenes contra la humanidad no quedan impunes. El espíritu indomable del pueblo. En el ámbito cultural, Venezuela vivió una explosión creativa. Artistas, escritores y músicos, muchos de ellos antes censurados, comenzaron a expresar su visión de lo que significaba ser venezolano en esta nueva era. Canciones que narraban el sufrimiento y la resistencia del pueblo se convirtieron en himnos nacionales. El cine y la literatura florecieron, con historias que retrataban tanto el dolor del pasado como la esperanza del futuro. Las plazas que antes eran escenarios de represión ahora se llenaron de festivales, ferias y conciertos. La icónica Plaza Bolívar de Caracas fue declarada un espacio de libertad y arte, donde cada semana se realizaban eventos gratuitos para todos los ciudadanos. La unidad como bandera. La tarea más difícil fue sanar las divisiones internas. Durante años, el régimen había sembrado el odio entre hermanos, dividiendo al pueblo en chavistas y opositores. Pero los líderes emergentes, aprendiendo de los errores del pasado, pusieron el énfasis en la reconciliación. Se promovieron diálogos comunitarios en los que las personas compartían sus historias, escuchaban a los demás y encontraban puntos en común. Programas de desarrollo social ayudaron a levantar a las comunidades más golpeadas por la pobreza. Escuelas y hospitales, que habían caído en el abandono, fueron restaurados con ayuda de voluntarios locales. En los barrios populares, la gente comenzó a trabajar unida, superando las barreras ideológicas que los habían separado. Un futuro brillante. 5 años después de la caída del régimen, Venezuela era irreconocible. Aunque aún enfrentaba desafíos, el país había recuperado su lugar en la comunidad internacional. Su economía comenzó a diversificarse, dejando atrás la dependencia del petróleo. Innovadores y emprendedores emergieron, creando soluciones sostenibles que atraían inversión extranjera. Las nuevas generaciones, inspiradas por los sacrificios de quienes lucharon por la libertad, se comprometieron a no repetir los errores del pasado. La historia de Venezuela se enseñaba en las escuelas no solo como un recordatorio de lo que había sucedido, sino como una lección de resiliencia y esperanza. En el corazón de Caracas, un monumento fue erigido, una figura de una mujer alzando una antorcha hacia el cielo, representando a Venezuela renacida. En la base, una inscripción decía: a todos los que lucharon, resistieron y nunca perdieron la esperanza.
Este país es su legado. Los presos políticos, ahora libres y algunos de ellos en posiciones de liderazgo, recorrían el país compartiendo su mensaje. La libertad no se regala, se conquista cada día. Y así, la nación que una vez estuvo al borde del abismo se convirtió en un ejemplo para el mundo. Una historia que probó que, incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano es capaz de prevalecer. La Venezuela de las 1000 voces. Venezuela no solo sobrevivió, floreció como una tierra de oportunidades y cultura vibrante. Con su pasado de lucha aún fresco en la memoria, los venezolanos entendieron que el cambio no terminaba con la caída de un régimen, sino que apenas comenzaba. Era un viaje hacia una nación más justa, inclusiva y resiliente. Los líderes del Renacimiento. La primera generación de líderes democráticos después de la transición quedó marcada por su humildad y compromiso. Ya no había lugar para la opulencia y el abuso de poder. La transparencia y la ética se convirtieron en las piedras angulares del gobierno. Entre los nuevos líderes, varios antiguos presos políticos jugaron roles clave. Personas como María Fernanda Torres, una joven abogada que había pasado años detenida injustamente, se convirtió en ministra de Justicia. Su trabajo fue crucial para reformar el sistema judicial y garantizar que ningún venezolano volviera a temer ser perseguido por sus ideas. Otro símbolo del Renacimiento fue el general Torres, quien, tras liderar el movimiento militar que se opuso a Maduro, decidió no ocupar un puesto político. En cambio, se dedicó a enseñar en academias militares, inculcando a las nuevas generaciones de soldados el verdadero significado de la lealtad al pueblo. El renacer económico. La economía de Venezuela se transformó desde sus cimientos. Se impulsaron políticas para diversificar la producción, dejando atrás la dependencia del petróleo. Las tierras agrícolas, antes abandonadas, fueron revitalizadas con la ayuda de cooperativas. Jóvenes emprendedores comenzaron a explorar sectores como la tecnología, las energías renovables y el turismo. Una de las iniciativas más exitosas fue el programa Manos Venezolanas, un proyecto nacional para exportar productos hechos en el país, desde café de los Andes hasta cacao de primera calidad de Paria. En los mercados internacionales, hecho en Venezuela, se convirtió en sinónimo de excelencia. El bolívar fue sustituido por una nueva moneda, respaldada por recursos diversificados y gestionada con responsabilidad. La hiperinflación quedó atrás, y el sistema financiero comenzó a atraer inversiones. El impacto de la diáspora. La diáspora venezolana, que durante años había sido vista como una herida abierta, ahora se convirtió en una fuerza vital para el renacimiento. Profesionales que habían emigrado regresaron con conocimientos y redes internacionales que fortalecieron el país. Los que decidieron quedarse en el extranjero enviaban remesas, promovían la cultura venezolana y actuaban como embajadores informales. Uno de los momentos más emocionantes ocurrió cuando la comunidad venezolana en el exterior organizó una campaña masiva llamada Volver a Casa, invitando a sus compatriotas a regresar a una tierra que, aunque aún en reconstrucción, ahora ofrecía esperanza y oportunidades. La revolución cultural. En la escena cultural, Venezuela vivió una explosión de creatividad. Artistas que habían sufrido censura ahora gozaban de libertad para expresar su visión. El teatro, el cine y la literatura se convirtieron en canales para narrar historias de resistencia, sufrimiento y, finalmente, triunfo. Los festivales culturales se multiplicaron por todo el país, con el emblemático Festival Libertad como su máxima representación. Este evento anual, que se celebraba en las principales plazas del país, combinaba música, danza, poesía y teatro, atrayendo a miles de personas de todas partes del mundo. Una película venezolana, El Amanecer del Pueblo, ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Basada en los eventos que llevaron a la liberación del país, la cinta conmovió al mundo y reafirmó la capacidad del arte para sanar y unificar. La lección para el mundo. El renacer de Venezuela no pasó desapercibido para el resto del planeta. Las naciones que una vez observaron con cautela ahora veían en Venezuela un modelo de transformación pacífica y resiliente. Organismos internacionales invitaron al país a compartir sus experiencias en reconciliación y reconstrucción, y Venezuela se convirtió en un defensor global de los derechos humanos.
En la ONU, una delegación venezolana presentó una propuesta para crear un fondo global que apoyara a naciones en crisis, argumentando que la solidaridad internacional había sido clave en su propio proceso de recuperación. Un futuro en construcción. El país aún enfrentaba desafíos. Las cicatrices de décadas de división no desaparecieron de la noche a la mañana, y el camino hacia una democracia madura fue arduo. Pero los venezolanos, empoderados por su experiencia, sabían que los tiempos de opresión no volverían. En las escuelas, los niños aprendían sobre el valor de la libertad y la importancia de participar activamente en la sociedad. Los libros de historia, una vez controlados por la propaganda, ahora narraban con honestidad los eventos del pasado. Cada 23 de julio, el Día de la Libertad Nacional, las calles se llenaban de desfiles y celebraciones. Familias enteras salían a conmemorar no solo el fin de un régimen, sino el inicio de un nuevo capítulo lleno de promesas y oportunidades. El legado eterno. La imagen del Monumento a la Libertad en Caracas quedó grabada en la mente de todos los venezolanos. Bajo su sombra, generaciones futuras se reunían para recordar el sacrificio de quienes lucharon por un país mejor. Y así, Venezuela, que una vez estuvo sumida en la oscuridad, renació como un faro de esperanza para el mundo. Su historia se convirtió en una prueba viviente de que incluso las tiranías más férreas no pueden resistir el poder de un pueblo unido, decidido y lleno de amor por su tierra. El camino de la perfección democrática. Aunque Venezuela había emergido de las sombras, los desafíos de mantener una democracia vibrante y funcional eran inmensos. La reconstrucción del tejido social, político y económico fue un esfuerzo de décadas, y cada año trajo nuevas lecciones. Los años de aprendizaje. Durante la primera década después de la caída del régimen, el país atravesó periodos de ajuste político. Las primeras elecciones libres trajeron una pluralidad de voces al Parlamento, pero también expusieron diferencias ideológicas que a veces ralentizaban el progreso. Sin embargo, los nuevos líderes entendieron que la democracia no es perfecta, sino un sistema en constante evolución. Se creó un organismo independiente, el Consejo Nacional de Reconciliación, que actuó como mediador en conflictos políticos y sociales. Este consejo incluyó a líderes comunitarios, académicos y representantes de las diversas regiones del país, garantizando que todas las voces fueran escuchadas. El sistema judicial, una de las instituciones más corroídas durante el régimen anterior, fue objeto de reformas profundas. Jueces imparciales y bien capacitados tomaron las riendas, restaurando la confianza de la ciudadanía en la justicia. Una generación transformadora. Una de las claves del renacimiento de Venezuela fue la inversión en las generaciones jóvenes. El sistema educativo fue completamente reformado para inculcar valores de democracia, participación ciudadana y desarrollo sostenible. En lugar de adoctrinamiento político, las escuelas promovieron el pensamiento crítico y el respeto por la diversidad. Los jóvenes venezolanos, criados en un ambiente de libertad, se convirtieron en líderes naturales en sus comunidades. Organizaciones estudiantiles surgieron en universidades, defendiendo derechos y proponiendo iniciativas para mejorar la calidad de vida en el país. Una de estas organizaciones, Juventud Activa, lideró campañas de alfabetización en zonas rurales y organizó proyectos de reforestación en regiones afectadas por la deforestación descontrolada del régimen pasado. El auge de una potencia regional. A medida que la economía venezolana se estabilizó, el país comenzó a ocupar un lugar destacado en América Latina. Con una economía diversificada y en crecimiento, Venezuela se convirtió en un ejemplo de cómo una nación puede levantarse tras una crisis profunda. Su liderazgo regional se basó en el respeto, la cooperación y la promoción de los derechos humanos. Un hito importante fue el establecimiento de la Cumbre de Caracas, un foro anual que reunía a líderes de América Latina para discutir soluciones conjuntas a los desafíos de la región, desde el cambio climático hasta la migración y la pobreza. El petróleo, aunque seguía siendo una parte importante de la economía, dejó de ser el eje central. En su lugar, Venezuela se convirtió en un líder en energías renovables, desarrollando proyectos solares y eólicos que abastecían tanto al país como a sus vecinos. La preservación de la memoria. La libertad de Venezuela no fue fácil de conseguir, y las generaciones futuras se aseguraron de que nunca se olvidara el precio que se pagó por ella.
Se creó el Museo de la Memoria y la Resistencia, un espacio dedicado a recordar a las víctimas del régimen y honrar a quienes lucharon por la libertad. El museo, construido en el antiguo edificio de los servicios de inteligencia, transformó un lugar de terror en un símbolo de resiliencia. En sus salas se exhibían testimonios de presos políticos, documentos de la represión y obras de arte que representaban el dolor y la esperanza del pueblo venezolano. Cada año, miles de estudiantes visitaban el museo como parte de su formación cívica, aprendiendo sobre la importancia de defender la democracia y los derechos humanos. Un legado inquebrantable. 50 años después de la caída del régimen, Venezuela era una nación transformada. Las generaciones que vivieron el horror de la dictadura narraban a sus nietos cómo un pueblo unido logró lo imposible. Los jóvenes escuchaban estas historias con respeto, conscientes de que eran los guardianes de ese legado. El Monumento a la Libertad en Caracas se convirtió en un lugar de peregrinaje, no solo para los venezolanos, sino para personas de todo el mundo que buscaban inspiración en la historia de un país que se negó a rendirse. En una ceremonia especial celebrada en el aniversario número 50 de la liberación, el presidente de Venezuela, un joven nacido en la era de la democracia, pronunció un discurso que resonó en el corazón de todos los presentes. Nuestra historia nos enseñó que la oscuridad nunca vence mientras haya quienes mantengan la llama de la esperanza. Hoy somos un país libre, no porque fue fácil, sino porque tuvimos el coraje de luchar, resistir y construir juntos. El futuro de Venezuela está en nuestras manos, y lo forjaremos con justicia, paz y unidad. Con aplausos que parecían no terminar, Venezuela reafirmó su lugar en el mundo. Una tierra que supo renacer de sus cenizas y construir un futuro donde la libertad, la dignidad y la justicia eran innegociables. Y así, la historia de Venezuela, de su caída y resurgir, se convirtió en una lección eterna para todas las naciones. La esperanza nunca muere, y el poder del pueblo siempre prevalece. El legado de una nación renacida. El final de la lucha por la libertad en Venezuela marcó no solo el cierre de un capítulo oscuro, sino también el inicio de una nueva era en la que el país se convirtió en un símbolo global de resistencia, reconstrucción y esperanza. Su transformación no fue producto del azar, sino el resultado de la unión de un pueblo decidido, de líderes íntegros y de una comunidad internacional que creyó en el potencial de una nación para levantarse, incluso cuando parecía al borde del colapso. La consolidación de la democracia. Después de décadas de dictadura, Venezuela logró lo que muchos pensaron imposible: consolidar un sistema democrático robusto. Las primeras elecciones libres y justas no solo restauraron la confianza del pueblo en el poder del voto, sino que sentaron las bases para una cultura política basada en el diálogo y el respeto mutuo. El país implementó reformas estructurales para garantizar la transparencia electoral, como un sistema de auditoría digital independiente y observadores internacionales permanentes. Estas medidas no solo protegieron la voluntad popular, sino que también enviaron un mensaje claro: Venezuela nunca volvería a los tiempos de la manipulación y el fraude. El Parlamento, una vez dominado por el autoritarismo, se convirtió en un espacio vibrante de debate pluralista. Las decisiones difíciles se tomaban tras discusiones abiertas y con la participación activa de la sociedad civil, garantizando que las políticas públicas respondieran a las verdaderas necesidades del pueblo. El triunfo de la unidad nacional. Uno de los mayores logros de la Venezuela postdictatorial fue su capacidad para sanar las heridas del pasado. Durante años, el régimen de Maduro había sembrado divisiones entre los venezolanos, enfrentando a las clases sociales, a las regiones y a las ideologías. Sin embargo, el renacer del país no hubiera sido posible sin un esfuerzo consciente por reconciliar a la nación. El Consejo Nacional de Reconciliación y Justicia desempeñó un papel crucial en este proceso. A través de tribunales especiales y foros comunitarios, las víctimas de la represión pudieron contar sus historias, y los perpetradores que confesaron sus crímenes enfrentaron las consecuencias legales, pero también participaron en programas de reinserción social. Este proceso, aunque doloroso, permitió a muchos venezolanos cerrar ciclos de odio y mirar hacia adelante con esperanza. En las comunidades, iniciativas lideradas por jóvenes promovieron actividades conjuntas entre personas de diferentes ideologías y orígenes.
Eventos deportivos, artísticos y culturales sirvieron como puentes para derribar barreras y construir nuevas amistades. El mensaje era claro. Venezuela no podía permitirse caer nuevamente en la trampa de la división. Un modelo económico transformador. La economía venezolana dejó atrás los fantasmas de la corrupción, la dependencia del petróleo y la hiperinflación. En su lugar, el país adoptó un modelo económico sostenible, inclusivo y diversificado. El sector agrícola, históricamente relegado, experimentó un renacimiento gracias a inversiones en infraestructura rural, tecnologías modernas y el empoderamiento de los pequeños productores. Regiones como los Llanos y el estado Zulia se convirtieron en centros agrícolas prósperos, exportando alimentos de alta calidad a mercados internacionales. La industria tecnológica también floreció, impulsada por el talento joven y una visión estratégica. Caracas y Valencia se transformaron en polos de innovación, atrayendo empresas emergentes y desarrolladores que trabajaban en soluciones tecnológicas para desafíos globales. Venezuela se posicionó como líder en energías renovables, inteligencia artificial y biotecnología. El turismo, una joya escondida durante décadas de inestabilidad, se convirtió en una fuente vital de ingresos. Desde el majestuoso Salto Ángel hasta las paradisíacas playas de Los Roques, Venezuela se abrió al mundo, recibiendo a visitantes que no solo venían a disfrutar de su belleza natural, sino también a conocer la historia de su resiliencia. El papel de la cultura y la educación. La cultura venezolana vivió una verdadera revolución. Escritores, artistas, músicos y cineastas, muchos de los cuales habían sido censurados o exiliados, regresaron al país con obras que narraban el sufrimiento, la lucha y la esperanza del pueblo. Estas historias no solo ayudaron a sanar a la nación, sino que también inspiraron al mundo. El sistema educativo, completamente reformado, colocó a Venezuela entre los países con mayor índice de alfabetización y acceso a la educación superior en América Latina. Programas innovadores como Escuelas para la Democracia garantizaron que cada niño venezolano creciera con un entendimiento profundo de los valores de la libertad, la justicia y la participación ciudadana. Las universidades, revitalizadas tras años de abandono, se convirtieron en centros de excelencia académica e investigación. Estudiantes de todo el mundo llegaban a Venezuela para aprender de su experiencia y aportar al renacimiento del país. Un faro de esperanza para el mundo. La historia de Venezuela resonó más allá de sus fronteras, convirtiéndose en un faro de esperanza para otras naciones en crisis. El país asumió un papel activo en la promoción de los derechos humanos y la democracia a nivel internacional, liderando iniciativas para apoyar a pueblos oprimidos y enfrentando la tiranía donde quiera que apareciera. La creación del Fondo Global para la Libertad, liderado por Venezuela, ofreció asistencia económica, logística y diplomática a movimientos prodemocráticos en otros países. Este fondo, financiado por una combinación de aportes nacionales e internacionales, simbolizaba el compromiso de Venezuela con un mundo más justo. La eternidad de un legado. El fin de la dictadura en Venezuela dejó una lección indeleble para su pueblo y para el mundo. Incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede prevalecer. El sacrificio de los presos políticos, las familias destrozadas y los jóvenes caídos en las calles no fue en vano. Su lucha se convirtió en el cimiento de una nación que nunca volvió a permitir que el miedo gobernara sus vidas. En cada rincón del país, monumentos, museos y murales recordaban los días de lucha y el triunfo de la unidad. Pero más allá de los símbolos físicos, el verdadero legado de la Venezuela renacida vivía en la mente y el corazón de cada ciudadano, quienes entendieron que la democracia no era un regalo, sino una responsabilidad que debía cuidarse cada día. Y así, Venezuela, una vez conocida por su sufrimiento, fue recordada por su coraje. Una tierra que, contra todo pronóstico, demostró al mundo que el poder de un pueblo unido es más fuerte que cualquier tiranía. Una nación que, renacida de las cenizas, iluminó el camino hacia un futuro lleno de justicia, libertad y esperanza eterna.